Hoy nos acompañan Cristian Zurita Ron, reconocido periodista de investigación. Fue el candidato presidencial que debió reemplazar a Fernando Villavicencio y es el actual presidente nacional del movimiento Gente Buena. También está con nosotros Andrea González, ingeniera y ambientalista, compañera de fórmula de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. También integra el movimiento Gente Buena. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. El de hoy es un programa especial y urgente. Especial porque vamos a recordar varias de las facetas en las que Fernando Villavicencio fortaleció su presencia periodística y política en el combate a la corrupción. Y urgente porque a medida que se acercan las elecciones de segunda vuelta, su visión sobre las causas estructurales de la violencia y la inseguridad que aterran al Ecuador corre el riesgo de desvanecerse a conveniencia de muchos mafiosos y políticos poderosos. Hay tanto por hablar esta mañana y Claudia Roura nos da las primeras pinceladas. Fue uno de los personajes más incómodos para el poder en los últimos años. Sus investigaciones mostraron los grandes pecados de los últimos gobiernos y por esas denuncias altos funcionarios del correísmo y el morenismo han debido rendirle cuentas a la justicia. Veamos. A este país no le hace falta dinero, a este país le sobran ladrones. Ese es el problema de esta patria. Por eso lo que hay que hacer es encarcelar a los ladrones. Fernando Villavicencio, como muy pocos, interpretó al Ecuador en los últimos 23 años. Lo hizo desde el periodismo, la lucha anticorrupción y la política. Y quizás fue el único que se atrevió a dibujar el mapa del delito que hoy tiene al país sumido en la crisis, el miedo y la desesperanza. Planteaba una ruptura estructural del sistema como la única salida para rescatarlo de las mafias, y por eso lo asesinaron esa tarde del 9 de agosto en Quito, porque su lucidez estorbaba. De Villavicencio se podrá recordar su media docena de libros y múltiples investigaciones, donde hilvanó una larga crónica sobre el saqueo nacional. O la arremetida del correísmo, que como dueño de todos los poderes no cejó ni un solo instante en su plan para arrinconarlo. Sin embargo, fue en su faceta de político donde Fernando Villavicencio se consagró como uno de los personajes más influyentes, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. El mal uso del habeas corpus para liberar a criminales. Ustedes serán considerados la esquina más oscura y sórdida de este país en política, y el país los va a castigar. De una memoria y una agilidad mental incansables. Las fechas, los hechos, los nombres, los contextos. Sus investigaciones retrataron a esta nación, de las que supo tomar nota desde pequeño cuando escuchaba las noticias en una radio de Alausí. Y después su faceta periodística se mezcló con la de político, primero de izquierda radical y luego de alguien más moderado, a la hora de entender la economía y el peligroso rol que tiene un Estado si le quitan los contrapesos. Las primeras versiones de este horrendo crimen dicen que si su auto blindado no hubiera tardado 2 minutos en recogerlo, el plan de los sicarios habría fracasado. La Fiscalía y la Justicia tendrán que dar con los asesinos que maquinaron el magnicidio. Hasta tanto, hay 1.600.000 personas que votaron por su lucha, pero que en pocas semanas constatarán si el país optó por la patria o por la mafia. Carlos, aún está fresca la partida de Fernando Villavicencio y por eso es pertinente preguntarnos, ¿dónde queda su legado? Empiezas con el panel. Bien, empezamos entonces este programa. Andrea, ¿en verdad Fernando Villavicencio iba a llegar a la segunda vuelta? Sí, Fernando iba a llegar a la segunda vuelta y era la energía que él nos daba a todos los que lo rodeábamos durante la campaña y era ese optimismo con el que nos movíamos. Fernando y yo nos sentíamos una esperanza, cómo nos recibían en los diferentes lugares a los que iban, sobre todo la reacción de las señoras mayores. Lo veían a Fernando como un hijo, como un nieto, la cantidad de estampitas y rosarios que recibimos durante la campaña eran una señal de a quienes estábamos molestando y la gente lo sabía. Y nos decían, yo todos los días rezo porque a usted no le pase nada, le decían a Fernando. Fernando iba a llegar,
me llamaba en la mañana y me decía, pelada, sí sabes que vamos a ganar. Y yo le decía, sí sé, agárrate. Esa era realmente nuestra conversación del día a día. Cristian, pero veamos las cifras. No sé si es que eso explica el luto por Villavicencio. Un 16,4% a favor del binomio Zurita-González y un 21% de la votación legislativa de Construye. Esas cifras no, al menos en la del binomio, no se equiparan a la de Noboa. ¿Por qué pensar que iba a llegar a la segunda vuelta? Bueno, hasta el 5 de agosto, en el cual ya teníamos cifras por demás duras y claras de cómo debíamos proceder, entendíamos que el momento disruptivo iba a ser el debate. Y existía, pues, en verdad un empate técnico en segundo puesto que podía ser para cualquiera. Pero entendíamos que un 35% de la población iba a definir su voto en el debate. ¿Esa era la estrategia y lo que se suponía? La estrategia final sí, porque al final la nuestra fue una campaña por demás austera, extremadamente económica, no teníamos mayores recursos y sabíamos que debíamos hacer un gran debate y un enorme esfuerzo por tener un mejor postdebate, tal como hizo el candidato Daniel Noboa. Pero hubieran podido, o sea, Fernando Villavicencio hubiera podido explayarse en ese debate con esa rigidez con la que se marcaron los cuestionarios, no les dejaron confrontar, y un Villavicencio que no confronta no es un Villavicencio. Bueno, Fernando estaba preparándose para ser muy disruptivo, y de hecho era muy disruptivo Villavicencio. No tengo duda de que le hubiese ido muy bien en el debate, y para eso justamente teníamos preparado los días siguientes a ese mitin a iniciar el proceso de preparación, sobre todo por el tono. ¿Qué tono debía utilizar? No otros, porque manejaba todas las cifras, Claro. manejaba todas las respuestas y pues era disruptivo. Entonces simplemente había que tener pues unas líneas de equilibrio, de ataque correcto y saber cómo hacerlo en el momento adecuado del debate. Y concuerdo contigo Sí, que claro. tal vez él hubiera querido interrumpir un poco o cambiar cómo estaba realizándose el debate como tal, porque no daba como para poder debatir. Y te soy sincera, creo que fue un sentir general. Creo que el país entero criticó un poco el tema del sistema del debate como tal, porque si bien un debate es de ideas, también hablamos de las ideas que piensan cada uno de otro claro, candidato, el debate, ¿cierto? yo creo que el debate además debió haberse replanteado luego del asesinato, Totalmente. porque la gente lo que quería era oír hablar de eso. Totalmente. Hicieron como que no hubiera metemos temas pasado de nada. descentralización. Totalmente Aquí no ha indolente. pasado nada y los pocos candidatos El que CNE fue pudieron indolente. hablar se los cortó también. A Javier Herbas lo cortaron de una forma Así es. grosera, ¿no? Entonces, y deja mucho que desear a nivel internacional eso. Por supuesto que sabíamos, y hablando a calzón quitado, que Fernando iba a barrer en el debate, así era como lo veíamos nosotros. Pero definitivamente el tipo de debate que se hacía, que era simplemente sentarte a leer una propuesta, eso no es un debate. Creo que Fernando, como dice Cristian, lo único que debía cuidar era el tono y cómo sacar a la luz todas las ideas que tenía sin que se lo corte. Claro. Pero definitivamente creo que el Ecuador entero estaba de acuerdo en algo y Fernando hubiera barrido en el debate. ¿Estaba practicando para el debate, Cristian Fernando? Estaba por prepararse, sí, él Ya. se tenía mucha confianza, pero le habíamos señalado que era por demás elemental y fundamental que nos preparemos para eso, y se estaba constituyendo pues toda una logística metodológica para enfrentar, medir los tiempos y todo, absolutamente Claro. hasta su vestimenta. Ahora, les hago una pregunta ya para pasar un poco al debate. ¿Lo que quedó el 20 de agosto fue un voto de luto, un voto nostálgico o un voto duro de Villavicencio? El voto duro de Villavicencio, de lo que nosotros sabemos, es el 12%. Es 12%. 12% es el voto duro. El resto, pues creo que ¿Antes tiene o que ser después un del voto. 9? Antes Era 12. Antes Claro, era por 12. eso súmale lo del O sea, debate. él no iba a tener menos de 12%. Él no iba a tener en la menos de elección, 12%. ¿ya? En el peor de los casos, su votación hubiese sido el 12%. Después del debate, nosotros teníamos claro que efectivamente con un 22-23% estábamos en la segunda vuelta y veíamos efectivamente que había números importantes de otra candidatura. Así que pues entendimos que había que prepararlo con fuerza, pero era para cualquiera. El debate era decisor para cualquiera de los candidatos y pues con las cifras ya pues por demás duras y claras lo entendíamos con la seriedad que correspondía. Ahora, y algo que también quería recalcar, ¿no? Es que decían mucho que el debate no pone presidentes y creo que se equivocaron garrafalmente en ese criterio. Sí. Hemos visto cómo una persona que realmente no había hecho una campaña muy fuerte, a través de un debate, las personas consideraron que lo hizo de manera correcta. Oigan, y ahí les hago una pregunta. ¿Qué es lo inmediato este momento? Evitar que se silencie el crimen de Villavicencio, ¿ese podría ser el primer paso que ustedes tienen que dar, que se tiene que dar el país?
Son varias líneas. Primero hay que mantener el nombre de Fernando vigente. Tiene que profundizarse la investigación en las dos líneas, tanto lo que son los autores materiales y la profundización de los intelectuales. Eso sobre todo. Y continuar con el legado que él pensaba, que era justamente levantar estos 3 o 4 leyes que permitan al país enrumbarse en lo que significa temas de seguridad. De eso vamos a hablar más adelante, pero yo les quiero preguntar una cosa. ¿Confían, es decir, qué es lo que debe hacer el FBI? ¿Qué esperan ustedes del FBI? ¿Qué alcances puede tener esa participación en la reconstrucción del crimen? Creo que en la mayoría pensamos en general que el esfuerzo internacional, tanto desde Colombia como el FBI, va a agilizar el proceso. Sería de ilusos decir que no sabemos o desconocemos que deben haber presiones para alargar este proceso a nivel interno de Ecuador. Lo que yo espero, creo, del FBI y de la presión internacional es que no puedan alargarlo el tiempo que quieren aquellas fuerzas oscuras que pretenden que esta investigación se dilate, se olvide. O sea, primero evitar que se alargue. ¿El FBI puede dar con los autores materiales e intelectuales, Cristian? La policía ha dado con todos los autores materiales. Hay otros que efectivamente están en investigación y el FBI lo que debe dar es líneas para entender en dónde se encuentran los autores intelectuales. Y para eso está trabajando con la policía. Llevan 3 semanas aquí básicamente haciendo un trabajo por demás técnico y deben demorarse y empaparse de ciertos contextos que tal vez no los tengan para encontrar los caminos y las líneas. Y se debe esclarecer quién mató al sicario también, ¿no es cierto? Creo que eso no tenemos realmente mayor duda. A mí lo que realmente me llama la atención es estos personajes oscuros que al utilizar este espacio de alargue de la investigación empiezan a hacer conjeturas y empiezan a crear historias donde empiezan a tomarse ellos el protagonismo, como dice Cristian, con la tragedia de Fernando. Personas que durante su vida tenían incluso problemas o altercados con Fernando. Entonces, eso es lo importantísimo. Cuando hablamos de proteger el legado de Fernando, no solamente hablamos de esta idea política, esta esperanza. Hablo yo como millennial y no digo que represento a toda mi generación, pero sí a los que han estado conmigo en este camino. Fernando nos dio el pie para que esta generación entre a hacer una política nueva. Eso no se puede perder, pero tampoco se puede utilizar la tragedia de Fernando a costa de este alargue de investigación para crear estos hilos narrativos. Para mí, ahí la Fiscalía está dejando pasar algo que debe ser realmente condenado desde sus raíces, y es sesgar una investigación investigativa en proceso en las redes sociales. Me parece fuera de todo contexto y legalidad. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sí, aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com. Visite el micrositio y suscríbase para recibir el boletín diario de las noticias más importantes. Además, tendremos uno especializado en noticias políticas escrito por Carlos Rojas. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Seguimos en este programa especial sobre Fernando Villavicencio y su legado. Cristian Zurita, yo quiero volver un poco a lo que nos decía Andrea hace un momento. ¿Hay políticos que en este momento están tratando de desviar las hipótesis de investigación y de decir no somos nosotros, fueron los otros los que pudieron haber perpetrado el crimen? ¿Sientes eso en esta segunda vuelta? Yo creo que existe una investigación que en ciertos niveles está blindada, las cuales no van a llegar, pero efectivamente existe intereses de promover o promoverse en favor de lo que pueden hacer o pensar de lo que es el caso del asesinato de Fernando. Y de hecho ya lo están mencionando abiertamente en redes sociales. Ricardo Vanegas, por ejemplo. Ricardo Vanegas, que ha querido subirse a este buque o al que pueda, ya está teniendo algunas líneas de información en total descontexto. Yo le llamé, personalmente le llamé y le dije, mira, no puedes utilizar la información que tienes descontextualizando y acusando al equipo de Fernando Villavicencio. No puedes. O sea, al equipo de seguridad. No, a su equipo técnico, a su equipo que trabajaron con él. Que se subieron a una tarima con él a poner su pecho. Y estaba pecho. usando y le dije, mira, si tú sigues haciendo esto, pues tendrás que enfrentarte conmigo porque yo no voy a permitir que dañes, ¿sí? No el legado, sino al equipo que fue el más leal y técnico que pudo haber tenido. Y lo más importante, sesgar así una investigación tan delicada, porque utilizar los nombres y exponer
a quienes estuvieron en el círculo de apoyo, de comunicación, de campañas, de una persona que acaba de ser asesinada brutalmente, me parece totalmente irresponsable para la seguridad de aquellas personas a las que están exponiendo. Entonces, sí hay mucho de este protagonismo que tal vez, como dice Cristian, no es ilegal, pero es totalmente inmoral, irrepudiable e irresponsable, y para mí deja mucho que decir de la cola de paja de estas personas que quieren, como tú dices, ¿no?, mandar la cámara para otro lado. Pero con el objetivo de, ¿qué?, de cambiar las preferencias en estas elecciones. Creo que con el objetivo de tener pues una voz, sí, que no la tiene en un momento crítico del país, pues pensar que es la persona adecuada para llevar o plantear hipótesis dentro de un caso que no lo entiende, que no sabe. Y pues públicamente lo que está generando es una bulla, sí, innecesaria. ¿Y qué dijo Vanegas? Todavía una desconfianza hacia el proceso. Y te lo dije fuera de micrófonos y te lo digo aquí, ¿no? Tanto Cristian como yo, que estamos recibiendo el apoyo y las cápsulas de seguridad, hacemos un esfuerzo enorme de transmitirle a la población que hay proceso, que se sigue una estructura, que Ecuador no está solo ni es tierra de nadie. Y este tipo de conjeturas en redes sociales que intentan crear este tipo de teorías de conspiración, lo que producen realmente es una inestabilidad enorme para el país. ¿Y Vanegas qué ha dicho algo? Bueno, lo que ha puesto en duda es pues la lealtad del equipo de Fernando Villavicencio, y que podrían, por alguna circunstancia, eso es lo que deja en evidencia, es lo que denota el sonido, ¿no?, de que deben investigarse incluso a ellos porque pueden ser parte de. Claro. Y eso es algo que se sigue normalmente en una investigación, o sea, el señor no se está inventando el agua tibia, por Dios, pero es claramente una manera de, número uno, sesgar la investigación. Es el discurso de Luisa González, que ha dicho, se investigue en casa de ellos, que ellos son los responsables. Claro. Eso deja mucho que pensar de cuál es la intención final. Yo ahorita que tú lo dices recién lo puedo ver así, ¿no? Tal vez está sesgando, como tú dices, estas elecciones y este es el fin, pero también pueden haber otros fines más oscuros dentro de eso, y eso deja mucho que pensar. Por ejemplo, desviar la atención de la realidad, de la profundidad del caso, lo cual es terrible, o desviar la luz de quien realmente sea el autor intelectual, que también es terrible. Cristian, ¿cuán inconsecuente ha sido el Consejo Nacional Electoral con todo el caso Villavicencio? El debate, los reparos a la inscripción de la campaña y ahora la repetición de las elecciones en el exterior. Bueno, yo lo último, la decisión de llamar a nuevas elecciones, yo lo entiendo como un fraude. Y hay que plantearlo bajo esas consideraciones, porque legalmente no hay forma, sí, de anular una elección que no tiene pues una base normativa establecida. Y peor en el Código poner en de la segunda vuelta Democracia. cuando eso ha sido el gran debate político de toda la vida, que no se lleven las elecciones legislativas en segunda vuelta. Pero en condiciones de desigualdad. Y todavía más. En desigualdad total. ¿Ustedes creen que pueden perder esas 3 curules ganadas? Es posible que se puede perder, y es por eso que el partido, el correísmo, con Luisa González a la cabeza, pues ha señalado que se deben repetir, porque ellos siempre gobernaron y tuvieron el control de lo que fueron las elecciones en el exterior, y obtenían los 6 curules, los 6 escaños. Eso pues cambió en esta última elección, como les afecta directamente, generan perjuicios enormes para el movimiento y para la votación provocada por Fernando Villavicencio. ¿Ustedes tienen duda? Ustedes plantearon una demanda penal a la Junta Electoral en el exterior que pidió esta anulación de elecciones. ¿Ellos tienen algún sesgo político? ¿Esa Junta han identificado? ¿Están trabajando, por ejemplo, para el correísmo? No podemos decir que trabajan para el correísmo, pero las acciones políticas determinan, sí, objetivamente, de que alguien beneficia el repetir las elecciones. Obviamente ese beneficio no es para el movimiento Construye, es básicamente para que quienes tienen la capacidad de mover físicamente e implementar unas elecciones normales fuera del país, que siempre han sido manejados por la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, ¿el Tribunal Contencioso Electoral podría morigerar un poco esa decisión? Es decir, que no se toque lo de América Latina, no se toque lo de Estados Unidos, tal vez lo de Europa. ¿Creen que pudiera moverse por ese lado? Si es que actúa con celeridad y pues da las directrices para que el Consejo Nacional Electoral actúe, sí, pero es posible que cualquier resolución la tengamos después de las elecciones del 15 de octubre. Así es, y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que le dejan a la democracia del país? O sea, le estamos diciendo al mundo entero que la primera vez que intentan el voto telemático en el exterior, vienen unos hackers mezclados entre rusos y ucranianos que están en guerra, pero se juntan para hackearnos. ¿Cuál es la explicación que además, le damos al mundo hay una gran de un inconsistencia, CNE, ¿no?, que en este momento tiene literalmente a todas las organizaciones de derechos humanos del mundo
preguntándole lo que tú nos estás preguntando, Carlos. ¿Por qué no aceleraron el tema de Cristian Zurita? ¿Por qué no dejaron que sea yo la que reemplace? ¿Por qué no nos dejaron ir al debate? Ahí estaban muy legalistas. Y esto les queda de largo, te cuento, porque nosotros no nos quedamos callados. Y al sábado que ellos no nos contestaban lo que les habíamos enviado el jueves, personalmente escribimos con muchos amigos de Fernando, porque Fernando tenía muchos amigos periodistas y de protección de derechos humanos a nivel internacional. Y se enviaron cartas a más de 7 u 8 organismos internacionales para que vean el paso a paso de lo que había hecho el CNE. Son cosas que se toman tiempo, ¿no?, para poder gestionarse, pero tienen que explicar todo ¿Ustedes eso. están en capacidad de volver a montar una campaña electoral en el exterior para proteger esas tres curules y evitar que se distorsione la votación de asambleístas nacionales, por ejemplo? Es que si fue una campaña por demás austera en lo económico, imagínate lo que significaría pensar movilizar una serie de recursos que no existen y un proceso pues quebrado en estructura luego del asesinato de Fernando para cuidar esos curules. Hay que encontrar una forma efectivamente de consolidar aquellos votos que se lograron, pero frente a los hechos que han sido tan rápidos, pues todavía ni siquiera hemos tenido capacidad de respuesta para enfrentarlos, así que la estrategia está apenas por pensarse nuevamente y pues incidir positivamente, si es que es posible, en el resultado, aunque te recuerdo nuevamente de que quienes manejan juntas en el exterior, sobre todo, son personas ligadas a la Revolución Ciudadana. Puede ser que vote menos gente en papeleta que el voto telemático porque tienen que movilizarse y ahí pues puede distorsionarse completamente muchos votos. Y lo que yo veo es que se repite la historia de lo que nos hicieron a Cristian y a mí después del asesinato de Fernando. Nos dejan con un día de campaña, nos dejan siempre con la balanza realmente en desnivel para que nosotros no podamos competir al mismo nivel que cualquier otro candidato. Bien. Ahora, yendo más hacia adelante, Cristian, ¿cómo es su relación con María Paula Romo? ¿Cómo va a quedar esa relación de construye gente buena, la operatividad del bloque legislativo, mantener esos 30 asambleístas? Bueno, es totalmente abierta. Con María Paula ha existido una apertura y una transparencia total. De lo contrario, Fernando no hubiese acordado correr por Construye, ¿sí? Y hubo la apertura para que reciban al movimiento Gente Buena y de allí escoger un número importante de asambleístas que efectivamente han sido electos y entendemos que todo es un proceso, un solo bloque consolidado que no hace diferencias o no entiende que existen dos bancadas, existe una sola bancada y sobre eso básicamente se está trabajando en tratar de construir un bloque lo suficientemente fuerte que genere líneas claras de manejo político y comunicacional. No vamos a ver a un Pachacutic versión 2.0 a partir del mes de diciembre. Sería una regresión. Que se implosione, que se divida, que se muevan. Pues imagínate, lo volvemos a enterrar a Fernando si es que sucede eso. Interesante. Entonces, bajo esas condiciones, pues es que en este proceso y en este caminar en lo político, hemos tomado decisiones simplemente el día a día. Pero tú conversarás permanentemente con María Paula Romo para establecer las estrategias de votación, las líneas directas de entender la política. Hemos hablado constantemente sobre estos temas y pues esperamos tener reuniones inmediatas ya con todo el bloque que se encuentra pues con una ansiedad humana, normal, muy fuerte porque deben y quieren conocer caminos, directrices, posiciones, y cómo enfrentar diversas preguntas, pero frente a todos los sucesos externos, como es el tema de la nulidad de las elecciones, y pues nos pone todavía en un aplazamiento de todo lo que significa estos procesos. Además, todo el mundo está pensando en la segunda vuelta, no directamente cómo se van a estructurar. Los únicos que estamos pensando en cómo estructurar y mantener pues un bloque fuerte, unido, es justamente Construye. Andrea, la pregunta del millón, ¿ustedes quieren presidir la asamblea? ¿Están con ese objetivo? Como dice Cristian, sería volver a asesinar a Fernando. Fernando tenía clarísimo cuál es el poder del bloque legislativo de este país. Siendo él asambleísta, él sabía eso. Salió de esa asamblea a decirle al país, ustedes no pueden volver a tener una asamblea de impresentables. No podemos tener asambleístas que vayan a votar en contra de una ley de extinción de dominio, en contra de que se ponga mano dura a todo el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, realmente sería el golpe más duro que se le puede dar al legado de Fernando. Lo que yo hice para sentirme tranquila, sinceramente, porque sentía que Fernando me venía a jalar las patas si yo no hacía eso, te lo juro, fue hacerles una carta abierta a nuestros asambleístas recordándoles más de 25
propuestas que están alineadas y están en manos de nuestros asambleístas. Yo no les quiero Eso es pedir una que todo- garantía de cohesión, Andrea. Es una garantía de que indistintamente si a uno le gusta el cebollado y al otro le gustan las cascaritas, ninguno de nuestros asambleístas podría votar en contra de los preceptos contra la corrupción que nuestro Y líder en ese nos dejó. sentido, ¿es necesario pensar en la presidencia de la Asamblea como una reivindicación de Villavicencio y la posibilidad de instaurar algunas políticas importantes? No hemos pensado directamente en esas posiciones, pero entendemos que tienen que constituirse caminos claros Perfecto. para poder delinear y concretar los principios que Fernando lo pregonaba. Hay posibilidad de una vicepresidencia porque el número Claro. de bloque lo permite. Hay que pensar en la comisión multipartidista y otras cabezas de Cristian, comisiones. hablemos de eso en el siguiente bloque, ¿te parece? Nos vamos a un nuevo corte comercial. Luego del corte hablaremos del legado de Fernando Villavicencio, su huella en el periodismo, la política y las causas de la inseguridad. No se desconecte, enseguida regresamos con más aquí en Ecoavisa. Fernando Villavicencio en su visión de país deja una hoja de ruta que debiera descifrarse desde 3 escenarios. El primero es el político. Los votantes dieron a Construye el 20,7% de la votación legislativa nacional. Esto es 30 de 137 escaños que lo convierte en la segunda fuerza parlamentaria, aunque a unas 20 curules de distancia del correísmo, su principal adversario. Será el único bloque que no cuente con un caudillo. Por lo tanto, la cohesión entre los legisladores que tienen el apoyo de María Paula Romo y de Gente Buena será su principal desafío. La primera prueba de fuego será impedir que el CNE repita las elecciones en el exterior, en la que peligran 3 escaños que Construye ganó. El segundo escenario es el periodístico. Fernando Villavicencio aseguró haber investigado 260 casos de corrupción: el saqueo en Petroecuador, los negociados de la preventa petrolera con China, el atraco a las refinerías y a las hidroeléctricas, la huella de las coimas de Odebrecht y los sobornos de Arroz Verde, el teatro detrás del 30S, el secuestro a Fernando Balda y el asilo a Julian Assange, los DINA Papers, la narcopolítica en los gobiernos seccionales. Sus últimas investigaciones fueron las cámaras de seguridad de Guayaquil y la corrupción en los puertos. ¿Quién podrá seguir este ritmo de investigaciones en el futuro? Finalmente, y quizás el tema más importante, es su visión de las causas estructurales de la inseguridad. Para Villavicencio, el problema no era la falta de chalecos, armas o la inhibición de señales en las cárceles, sino que la economía criminal contaminó a la economía limpia con la anuencia del Estado. Es decir, que la plata del narcotráfico, de los sobornos, de las armas y de la minería ilegal hicieron un caldo de cultivo porque hubo políticos que lo permitieron desde 2006 por aliarse con las FARC. Por tanto, Carlos, ¿quién se atreverá a enfrentar este grave problema estructural desde la gestión de la política? Continúas. Gracias, Claudia, por esos 3 escenarios de los que vamos a hablar en estos 2 bloques siguientes. Cristian Zurita, entonces, la agenda legislativa parte primero por esa comisión multipartidista para esclarecer el crimen y apuntalar políticamente las investigaciones, ¿verdad? Por supuesto, pero también tiene que apuntar a desnudar cuáles son los intereses y la agenda que puede tener el correísmo con el Partido Social Cristiano, porque prácticamente tenían el mismo camino. Es decir, tomarse la Contraloría General del Estado, tomar la Fiscalía General del Estado, desbaratar al Consejo Nacional Electoral y poner sus consejeros y pues quién sabe qué puede pasar con el Consejo de Participación también para cooptarlo. Este es un proyecto que quedó parado luego de la muerte cruzada, pero es muy posible que lo puedan retomar con el número de asambleístas que cada uno de los 2 bloques tiene. Y por eso se entendería ese deseo quizás de que se repitan elecciones y que se pueda replantear un poco más el bloque del correísmo. Quizás ganar un asambleísta más, 2 para ellos. 2 o 3 asambleístas puede jugar un papel preponderante en lo que significa la constitución de una nueva mayoría primero le impida gobernar al próximo presidente, claro, ¿no es cierto? Y pues luego imponer su agenda que siempre ha sido la de ellos. Cristian, el Partido Social Cristiano ha dicho que va a votar por Daniel Noboa. ¿No es esa una señal de que esa alianza social cristianos-correísmo no va más? El Partido Social Cristiano solo sigue su agenda. Siempre ha seguido su agenda y eso no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, bajo esas circunstancias, ¿por qué tendríamos que creer? Es posible que vote por Daniel. Si ha hecho ese pronunciamiento, pues
está bien. Sin embargo, pues su agenda legislativa ha sido la de ellos. Es una agenda corporativa, y pues eso creo que tenemos que tenerlo muy claro. Y eso es importante, quiero recalcar lo que dijo Cristian, ¿no? El Partido Social Cristiano puede decidir votar por la vecina si quiere, pero en su plan de legislación y sus legisladores van a ser parte y van a juntarse con el bloque correísta, los cuales van a intentar, estoy segura, a toda máquina, en primer lugar, volver a hacer una asamblea de ingobernables que no permita que el gobierno de turno logre lo mínimo que se puede lograr en un año y pico, y sobre todo, esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Fernando une a nuestros asambleístas en preceptos que son inalterables. En ese sentido, yo sí confío que nuestros asambleístas van a formar una comisión de investigación donde la impunidad de Fernando sea algo impensable. Pero esto también tiene varias aristas. No podemos distraerlos a ellos y ocuparles todo el tiempo en esto para que los otros hagan lo que quieran, que puede ser un plan que no me sorprendería para nada del otro bloque legislativo. Entonces, creo que van bien preparados para poder cumplir con todo. Ahí veo un problema. Si ustedes, como dicen, su hipótesis es que socialcristianos y correísmo se unen, ustedes van a estar prácticamente solos, porque ¿qué tendrán? La bancada de Noboa, que estará a merced de cómo le vaya a él en las elecciones. Si es que pierde Noboa, estará ahí suelta, y quizás del bloque de Otto Sonnenhösner. De ahí, pues, se quedan solos prácticamente, Cristian. Bueno, pues nos quedamos absolutamente todos, el país. Claro, o sea, tenemos que apagar la luz si es que efectivamente Luisa con su incapacidad llega. Así que, pues, pasa por allí. O sea, ¿y si pasa Noboa? ¿Y si llega Noboa? ¿Hay pues que ayudarle a Noboa a gobernar? Hay que construir los caminos legislativos, pues, para que tanto él, en su agenda, como la de los otros, puedan generar pues espacios de gobernabilidad y de la constitución de todas las leyes que tanto necesita, pues, para cambiar sobre todo los temas. ¿Qué significa, Cristian, Andrea, lo que hemos visto en las últimas horas? Es decir, un juez de Manabí le dice al Consejo de Participación Ciudadana, le ordena que cree una veeduría que analice el papel de la Corte Constitucional, no sé si para sacar solamente a los 9 magistrados o para anular todo lo que se ha hecho desde 2018, mientras ese Consejo blinda la judicatura en las acusaciones que están haciendo la Corte Nacional y la Fiscalía. ¿Qué se está tramando? ¿Se está fortaleciendo ya un Estado distinto al de la transición 2018? A este tipo de eventos, este tipo de hechos, Fernando le puso el nombre correcto: mafia política, ¿sí? Por eso decía, vamos a luchar contra los grupos de delincuencia organizada y la mafia política, ¿sí? Porque los unos son operadores de los otros y obtienen su poder. Si eso se consolida, no importa quién sea el presidente de la República, entonces, Cristian. Bueno, es que es que frente a las condiciones del Estado, y que simplemente vemos con asombro cómo efectivamente toman decisiones desde lo territorial, porque esto no pasa en Quito, pero pasa en la costa, donde efectivamente tienen el control de los jueces, y pues efectivamente sobre esas condiciones hay que evitar a toda costa que se repitan. O sea, hay formas de revertirlo, pero implica también una posición política de todas las entidades. Y esa capacidad de denuncia, ¿dónde está? De construir, porque claro, ustedes ahorita están tratando de apuntar hacia la Asamblea, no tienen ahorita candidato presidencial, porque bueno, ya hay 2 finalistas, pero las semanas son muy cortas, y antes de la segunda vuelta quizás veamos toda esta operación institucional que está dejando muy preocupado al país. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué pueden hacer ustedes ahí? Bueno, pues estos temas, es que es todo reactivo. O sea, frente a los hechos hay que reaccionar. No hay forma de tener una posición propositiva porque no entiendes cómo están colocando la agenda política para su beneficio en el futuro inmediato. ¿Qué hay que hacer? Pues primero hay que reunirse, pero ha sido un paso a paso, Carlos, no ha sido sencillo. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué no han salido a protestar pues al CNE para que no haya elecciones? Bueno, imagínate protestar afuera, no creo que podemos hacer mucho más que dejar una evidencia o una imagen de que nos oponemos a algo, pero pues en la medida en que tengamos una capacidad de reacción ya con un bloque ordenado, antes de su instalación, pues deben haber ya respuestas. Esto es un tema reactivo que creo que no solo nos corresponde actuar con nosotros como políticos, sino a una serie de organizaciones de la sociedad civil y lo que le corresponde también al Estado, a la Procuraduría General del Estado, a la Presidencia de la República a través de su Secretaría Jurídica, tienen que jugárselas. Andrea, volviendo un poco a la comisión multipartidista, ¿qué es lo que ustedes debieran investigar en la actuación del gobierno, de la policía, en el caso Villavicencio, de la seguridad?
Los protocolos que se seguían al pie de la letra. En realidad, te podría decir que con Fernando nos sentíamos muy seguros. Tal vez ese fue la principal La temeridad, debilidad, ¿no? por así decirlo. Y te soy sincera, a mí me gusta hablar muy directo. Fernando y yo recorrimos todo el país, los lugares más peligrosos. Incluso él estuvo en Esmeraldas, yo no tuve la oportunidad de acompañar a Esmeraldas. Veníamos de recorrer las bases, por así decirlo, de donde se encuentran o actúan muchos grupos delictivos, de muchos lugares de la costa muy peligrosos. Nosotros seguíamos los protocolos, si bien nos sentíamos bastante seguros, te soy sincera, jamás nos imaginamos que en Quito, en el lugar seguro de Fernando, donde él había legislado, donde él había denunciado, donde él se sentía en casa, había la posibilidad de que esto suceda. Entiendo, y en esto quiero ser muy enfática en no sesgar para nada el tema de la investigación, ¿no? Entiendo que se pudo hacer las cosas mejor, pero a mi criterio personal, y esta es una opinión mía, no tiene ninguna relevancia de ningún sentido legal, creo que era algo que hubiera sido muy difícil evitar en los siguientes días si no era ese día. Si no era ese día, era después. Ninguno de los candidatos en ese momento utilizaban casco. Éramos pocos los que andábamos con cápsula y con chaleco, en esos momentos muy pocos también. Prácticamente se iba a inmolar Villavicencio tarde o temprano. Te soy sincera, podría ser que nos confiamos, todos nos confiamos mucho. Definitivamente dejo eso a la investigación, pero eso es lo que yo, como Andrea González, que estaba acompañándolo a él, percibo. Nunca nos imaginamos que en Quito. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte seguimos con más de Políticamente Correcto. ¿Dónde queda el legado de Fernando Villavicencio? Un análisis necesario para el país. Seguimos en Políticamente Correcto. Cristian Zurita, ¿se cortaron ya todas las líneas de información que Villavicencio tenía, esas líneas privilegiadas y que permitieron retratar este país del saqueo los últimos 15 años y hasta 23, diría yo, que él toma fuerza políticamente? Bueno, la mayoría de esas líneas efectivamente están rotas y habrá que construirlas y hacer un esfuerzo para que ellas puedan volver a confiar en alguien como confiaban en Fernando. Eso no se va a abrir con facilidad, Carlos. Yo diría que es un espacio perdido. Ni siquiera tú, que eras su compañero permanente en Hay la periodística. cosas que efectivamente él se guardaba para sí y luego cuando tenía estructurado pues lo contaba y lo aseguraba, pero como asambleísta logró generar pues un repositorio mucho más grande del que pudo haber tenido como periodista. O sea, estos 2 años de asamblea le dieron más fuerza informativa a él. Y tenía pues una gran cantidad de información que quedó archivada en lo que es la Comisión de Fiscalización. Ya. Así que pues dependerá que quién la quiera tratar. Ese es el gran problema, Carlos. Esos documentos de ahorita, porque está la asamblea cerrada, que están archivados. El gran hueco que deja es que nadie va a analizar esa información. Puede ser pública, pero el único que efectivamente tenía interés de conocer y pues llegar a conclusiones con respecto a los hechos era Fernando, con un equipo que él lo dirigía. Ahora, sin Fernando, ¿quién lo va a hacer? Es el gran hueco. El gran hueco que nos deja es que no hay una persona que pueda retomar o relevarle para hacer esas investigaciones. Tú decías, yo ya di el paso hacia la política, es decir, aceptar una candidatura presidencial, no puedo volver al periodismo, pero estas circunstancias eran distintas. Era la solidaridad con el amigo, era la necesidad de que afrontes algo dramático, algo que se salió de las manos. ¿Por qué no volver al periodismo, Cristian? ¿Por qué no? Quizás tú debes ser la persona, Juan Carlos Calderón, podrás citar a otro, Arturo Torres, de las pocas personas que lograron entender este país a ese nivel. Se pierde también un segundo periodista ahí, Cristian. Es que han sido decisiones constantes, diarias, sin mirar el futuro, en realidad. Mira, algún momento hice algún comentario de decirme, me voy a tomar unos días y me sacaron del país. Claro. Y pues ahora, pues he dicho, tengo que caminar porque me están pidiendo justamente que sea parte de un proyecto en el cual creen que puedo ser, además, una ayuda. Claro. Si yo diría una ayuda, no un camino, una ayuda. Y pues lo otro tendrá que reformarse. ¿Pero qué crees que Villavicencio te hubiera aconsejado? ¿Que sigas la guía política o que te mantengas en el periodismo? No, él jamás me hubiese dicho que siga la línea política porque decía, tú no sirves para eso. Te enojas con facilidad. Claro. Pero sabes que yo sí veo una esperanza en nuestros legisladores, que ellos sean los que retomen justamente todos esos documentos que reposan en este momento en el tema de la Comisión de Fiscalización. Y sabes que a mí me gusta soñar, yo soy soñadora.
Creo que esto ha tenido un impacto no solamente a nivel de la democracia regional o mundial, sino sobre todo en el periodismo, en cómo los periodistas de investigación de Latinoamérica, del mundo entero, ven el caso de Fernando y ven eso. O sea, ¿cuál es el peor silencio que podemos tener? Realmente silenciar a Fernando, realmente no seguir con su investigación, sería volverlo a asesinar. Yo confío que no solamente nuestros asambleístas, sino que se está formando un grupo muy potente de periodistas de investigación, tanto nacionales como internacionales. O sea, tú ves ahí un legado, ahí sí va a haber Hay un legado. Interesante. Yo le vi la cara a periodistas internacionales después del asesinato de Fernando. Están conmovidos, fue una conmoción mundial. Y eso se denota también en este pedido de ayuda de Ecuador, que saben que, como dice Cristian, tenemos un narcoestado y la mafia política llega a tales niveles que saben que necesitamos ayuda internacional. Ahora, Andrea, ustedes decían que hubo unas estructuras que las formaron, que les permitió en la campaña tener mucha fuerza. Esas estructuras hay que seguirlas podando, manteniendo, dándole mantenimiento todo el tiempo. Totalmente. ¿A eso te vas a dedicar tú? Esas estructuras en territorio, indistintamente de si eran candidatos o no, indistintamente si eran parte de un movimiento o no, que nos acompañaron durante la campaña y estuvieron con nosotros, primero que nada tuvieron la oportunidad de conocer una faceta de Fernando que no mucha gente conocía. Aparte de verlo a Fernando en la asamblea, ¿no?, denunciando y siendo lo fuerte que él era, les faltó conocer esa parte de poeta, esa parte de enamorado de la naturaleza, ese romántico empedernido que era Fernando. Y aquellos que nos acompañaron en esta campaña que fue tan de territorio, tan, como dice Cristiano, austera pero real. Algo increíble era que tú ibas a cada ciudad y las fotos de Fernando y mía cambiaban porque no había línea gráfica. Pero hay estructura, hay base política hay ahí para seguir creciendo. Base política y sobre todo después del asesinato de Fernando hay pasión. Hay una pasión que yo jamás he visto en la política de este país. Ajá. Nunca he visto, nunca en mis años, tengo 36 años, tal vez me perdí algo antes, pero yo no he visto jamás la pasión con la que la gente recibía a Fernando y peor después del asesinato de él. Esas bases territoriales que son incluso apolíticas. ¿Y eso está en todo el país? ¿Hay una provincia más fuerte que otra? En todo el país. Nosotros, incluso en las provincias en las que ganamos, que algunas de ellas no pudimos ir, como Galápagos, como Bolívar, porque no nos alcanzó, nos dejan un deber enorme de un nuevo, ni siquiera te diría un movimiento político, te hablo de una nueva generación de la política, de personas que sin ser políticos van a estar presionando y velando y fiscalizando por quienes los van a representar. ¿Y ustedes se van a encargar de eso, de que se mantengan esas estructuras? Totalmente. Bueno, hay el encargo de gente buena para reactivar y reestructurar pues aquellas líneas territoriales que funcionaban muy bien y que pueden mantenerse. Hay que hacer un esfuerzo. Hay la presencia muy poderosa de todos los asambleístas que vienen de todas las provincias y que tienen también la obligación de participar en la construcción de este proceso, no solo por gente buena, también por Construye, porque han llegado en ese vehículo y se entiende que ahí existe una condición de acuerdo. ¿Ustedes tienen que inscribir a Gente Buena como un movimiento político, como un partido, o funcionará esta alianza Construye Gente Buena quizás de aquí hasta el 2025? Yo espero que funcione como una alianza hasta el 2025, porque el movimiento no podrá constituirse como partido, eso es la realidad. Tendrá que pensar hacia mucho más adelante como un partido, pero por ahora creo que existe un acuerdo muy positivo de encuentro entre un movimiento que fue el vehículo que se portó totalmente abierto, que permitió a todos participar y pues y ahora pues tienen un bloque muy poderoso. Cristian, ¿a quién mataron el 9 de agosto? ¿Mataron al periodista, al político, al líder? A mí, al amigo. A mí, al amigo. No me importa lo político y menos lo periodístico. Mataron a mi amigo. ¿Pero el país necesitaba más al periodista o al presidente? Yo necesitaba a mi amigo. No importa el país, yo necesitaba a mi amigo. Andrea. Para mí mataron a la promesa de una nueva política para mi generación y es algo que tiene el poder de cambiar la historia de este país. Indistintamente, como dice Cristian, y discúlpame, pero a veces es un poco duro, personalmente yo perdí a mi mentor en la política, a quien a mí me inspiraba a meterme a la política. Y creo que a pesar de que el país perdió, ganó. Ganó porque la historia de este país no va a volver a ser igual. Y la manera en la que vemos la política
por lo menos hablo por las personas que me rodean de mi generación, no va a ser vista igual nunca más. En estos momentos mi generación siente no solamente la responsabilidad, sino la pasión de entrar a defender aquello que era bueno, de que sería inconcebible que yo le diga a mi generación lo que yo decía al inicio de esta campaña, ¿no? Se puede entrar a la política y se puede salir ileso. No es cierto, ileso no, pero sí limpio, sí con ideas, sí tratando de buscar un mejor futuro. Yo quise poner de moda los collares indígenas, me encantan, y siento que terminamos poniendo de moda un chaleco antibalas. Eso tiene que cambiar la historia de este país. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos jugamos en estas 6, 7 semanas que están por delante? ¿Es muy poco tiempo? ¿Es demasiado tiempo? ¿Qué riesgo corre este país, Cristian? Es poquísimo porque lo hemos dicho siempre con claridad. Nunca podemos estar junto a las mafias políticas y quienes las terminaron de constituir y fortalecer. Nunca hemos podido estar con aquellos que entendieron que el país era una corporación a su favor. Nunca podremos estar con aquellos que acabaron con la libertad de prensa y otros. Es la fórmula de la inseguridad, de la violencia que tenía Villavicencio, ¿no es cierto? Exactamente, es la misma y eso pues lo vamos a mantener. Bajo ninguna circunstancia podremos decir que apoyamos a una candidatura como la de Luisa González, bajo ninguna circunstancia. Así que queda muy poco tiempo, ¿sí? Y pues de llegar a ellos, lo que tenemos que hacer es básicamente apagar la luz. ¿Este voto de Construye es un voto duro? ¿Segunda vuelta? Es un voto castigo, sí, tiene que entenderse como un voto castigo para todas aquellas mafias con la que queda evidencia que Fernando Villavicencio pues nunca pactó. Si alguna vez le dijeron cosas horribles a través de la política, a través de medios contratados, a través de otros pagados, queda en evidencia que él jamás pactó con nadie y por eso es que está donde está este momento. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Cristian Zurita, ¿dónde queda el legado de Fernando Villavicencio? Bueno, se va a sentar en la figura y en los hechos de las elecciones más violentas y desiguales que se ha enfrentado en la democracia y sobre esas condiciones de desigualdad y brutalidad que tenemos, deja un legado primero a nivel parlamentario, donde siempre le gustó jugar la política, y donde permitirá pues constituir, espero, ¿sí?, una voz de aliento y luz para lo que significa la libertad de expresión, la libertad de opinión y la transparencia, que fue siempre su lucha. Y aspiramos que pues ese empuje permita pues en el futuro desmantelar a todos aquellos grupos violentos que sacuden hoy al país. Andrea González. Para mí el legado de Fernando es la valentía que tenemos que tener. Cualquier ciudadano, indistintamente si seamos políticos, ciudadanos de a pie, legisladores, emprendedores, madres solteras. La valentía es de todos. Fernando no se equivocaba cuando él decía que nosotros, el pueblo, la gente, éramos su chaleco antibalas. No se equivocó. Él se refería a que no todo el mundo tiene acceso a una cápsula de seguridad o a un chaleco antibalas, pero que si los valientes no nos hacemos sentir, los cobardes y aquellas fuerzas oscuras se hacen sentir más. El mensaje de Fernando es un legado para todos los valientes de este país, de que realmente somos más, pero si nos quedamos callados y encerrados y somos parte del silencio que permite que este país se convierta en un narcopaís, no vamos a conseguir el cambio que él nos dejó. Nos deja de deber ser todos valientes desde donde estemos. Y bien, el Ecuador debe ser consciente de que no murió cualquier político, sino que asesinaron a una de las pocas personas que tenía muy claro el origen de la profunda descomposición social e institucional que nos atormenta y que está a nada de convertirnos en un Estado fallido, tomado por las mafias. Por eso, esos mafiosos y los políticos pillos celebrarán la ausencia de un personaje controversial y de una claridad política meridiana. En ese sentido, quizás sea una utopía esperar a que en el corto plazo exista una corriente partidista y programática enfocada en diseñar las respuestas a estos problemas, los más graves que soporta la República, posiblemente en toda su historia. Hoy hemos conversado con Andrea González y Cristian Zurita, a quienes el destino y una buena porción de ecuatorianos que oscila entre el 16 y el 20% les ha encomendado la tarea de mantener vivo el legado de Villavicencio. No será una misión sencilla para nada, pero en los resultados electorales del 20 de agosto
se constató que hay un músculo ciudadano que puede presionar por los cambios éticos que el país necesita. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Ojalá que el legado de Fernando Villavicencio no se olvide y su muerte no quede en la impunidad. Hasta el próximo programa.